¿Cómo les va? Todo bien. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Somos menos que de costumbre, me sorprendí. Tampoco. Pero me sorprendió, me llamó la atención. Bueno, no pasa nada. Bueno, hoy, viernes, vamos a terminar de ver el tema del Poder Judicial en la Constitución Nacional. Y no sé si se acuerdan dónde lo dejamos. Si no, se los recuerdo. Que habíamos dicho, bueno, vamos a cortarlo ahora que tenemos que hablar un poco de la Corte Suprema y de cómo se llega a la Corte Suprema y cuáles son las competencias de la Corte Suprema en ese sentido. Y en este orden de ideas, lo primero que tendríamos que adentrarnos, o por lo menos algo que ya habíamos tocado costado en la clase pasada, es lo asociado, lo vinculado con las cuestiones federales, es decir, cuando existe esa competencia exclusiva o esa competencia de excepción que es la competencia federal. Esto está visto y está contemplado en la Constitución Nacional en el artículo 116. El artículo 116 de la Constitución, si bien va a hablar de la competencia, bueno, la gata les está mostrando el culo como una impunidad increíble. Muy caradura esa gata. ¿Cómo? Caradura la gata. ¿No? Medio pícara, por eso. Como les decía, este acercamiento lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en lo que indica el artículo 116. ¿Y por qué el artículo 116? Porque es el artículo que va a hacer referencia justamente a lo que sería la competencia federal, en líneas generales. Y cuando nos referimos a la competencia federal, por supuesto que de alguna forma vamos a encontrarnos con, podríamos decir, como dos grupos, no sé si el término es decir dos grupos, pero podríamos decir que está la generalidad, que sería la creación de lo que sería la competencia federal, y después la particularidad que va a ser en esos casos en lo que la Corte, por ser competencia federal, va a tener competencia además originaria. Entonces, en esta lectura, lo primero que tenemos que adentrarnos, como les dije antes, es el artículo 116 de la Constitución. El artículo 116 va a indicar lo siguiente, se lo voy a leer, pero después lo vamos a desgranar un poquito, y se lo va a tener que interpretar en forma armónica, para decirlo de una manera, con el artículo 117 de la Constitución Nacional también. El 116 dice, corresponde a la Corte Suprema y los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha del inciso 12 del artículo 75, que, bueno, voy a terminar de leerlo, y por los tratados de las naciones extranjeras. De las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, entre la provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Eso es el 116. Y en el 117 se amplía este concepto estableciendo que en estos casos, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso, pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente. Entonces, ya he leído el artículo 116 y el artículo 117. Vamos a desgranar un poco qué implican, ¿no? Esta enumeración que hace el 116 y esta ampliación que hace el 117. Fíjense que el 116, cuando habla de las competencias, dice que va a corresponder a la Corte y además a los que serían los tribunales inferiores de la Nación, es decir, a los tribunales que podríamos considerar como federales en ese sentido. A su vez, habla de la excepción, como les dije antes, del artículo 75, inciso 12, lo cual nos da la pauta
de estar haciendo referencia justamente a esas situaciones de lo que yo le llamé la otra vez la justicia común o la justicia ordinaria. Y además, después vamos a ver, más allá de lo que digan las excepciones de los tratados de las naciones extranjeras, vamos a ver que la propia Constitución va a enumerar las cuestiones en las que van a tener que intervenir los juzgados de la Nación y la Corte Suprema. Y ahí aparecen las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, es decir, todo aquello vinculado con lo que sería la diplomacia con otros países, van a ser de competencia federal, van a ser de competencia de los juzgados nacionales y en su defecto de la Corte Suprema. Ahora igual vamos a profundizar. Después sigue con las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, es decir, todo aquello que pueda llegar a ocurrir en el mar. Los asuntos en que la nación sea parte, eso implica obviamente una cuestión lógica en cuanto al funcionamiento de un Estado federal, que es que si el Estado federal va a ser parte de un juicio, mal podría ser competencia local, competencia de un juzgado local. Por supuesto, cuando hay contienda entre las provincias, cualquier contienda lo voy a hacer más fácil. Que estén incluidas las provincias, va a haber una competencia federal. Aparte de eso, cualquier contienda que tengan los vecinos de diferentes provincias con sus provincias o con otras provincias, también va a ser competencia federal. Y por supuesto, cuando se trate contra un Estado extranjero, también por esta lógica del funcionamiento republicano, va a ser competencia federal también. Esto lo dice el 116. Pero el 117 hace una profundización de todo esto, porque el 117 dice, bueno, tenemos que entender que la Corte va a ejercer la jurisdicción de dos maneras diferentes. Por un lado, va a ejercerla por apelación, según las reglas que se impongan, es decir, va a haber que de alguna manera legislar la competencia por apelación de la Corte. Y por el otro lado, en los asuntos que sean de embajadores, ministros, cónsules extranjeros, que las provincias fueran parte, la competencia de la Corte va a ser originaria y exclusiva. ¿Qué quiere decir esto conforme lo dispone la Constitución Nacional? Lo que quiere decir es que si un Estado provincial inicia un juicio contra otra provincia o contra el propio Estado nacional, como ha pasado, la competencia va a ser de la Corte originaria y exclusivamente. Entonces acá ya nos marca las pautas de los casos puntuales en los que la Corte, primero, en el 116, de que va a existir la competencia federal, y por otro lado, los casos puntuales, en el 117, en que la Corte va a tener esa competencia originaria. Ahora bien, dicho esto, y ya con este diagrama más o menos establecido, a grandes rasgos por la Constitución, siempre recordemos que la forma en que se redacta la Constitución es una forma más de lenguaje más amplio, buscando justamente ser lo más abarcativa posible, dejando por ahí supeditado a el Congreso muchas veces ciertas normas de funcionamiento, pero dando una idea general del fondo como para que funcione ese sistema. Y en esto, justamente, aparece el decreto que yo les hice referencia el martes, que es el 1285 del año 58. ¿Y cuál es la característica de este decreto? Como les dije en su momento, va a organizar la justicia, básicamente. Es un decreto que sirve para la organización de la justicia, del funcionamiento público. Y en el artículo 24, inciso primero de ese decreto, vamos a tener lo referente a lo que es la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte. Y esa jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte, si bien la enumera la Constitución Nacional, con el decreto vamos a encontrarnos una, podríamos decir, descripción más minuciosa y con más detalle de cuándo va a haber competencia originaria de la Corte. Siempre recuerden que, como toda competencia federal, al tratarse de una vía de excepción,
lo más probable es que seamos lo más taxativo posible para analizar las posibilidades de ingreso a la Corte. ¿Cuáles van a ser, según el artículo 24, inciso primero, aquellas causas en las que haya competencia originaria de la Corte? La primera de ellas, asuntos que versen entre dos o más provincias y los civiles, es decir, los ciudadanos de las provincias. Esto sería, por ejemplo, la construcción de un puente entre dos provincias, lo que ha pasado con la cuenca del Atuel, ustedes no tienen por qué saberlo, pero durante el año pasado, y es una contienda que al día de hoy sigue, hay un conflicto respecto a la cuenca del Atuel entre la provincia de Mendoza y la provincia de La Pampa. Bueno, eso lo resuelve la Corte originariamente. También van a estar los asuntos que versen entre las provincias y los ciudadanos o súbditos extranjeros o vecinos de otras provincias también. Es decir, no solo va a estar en las cuestiones que sean entre las provincias o entre cada una de las provincias y sus habitantes, sino en las cuestiones que la provincia se enfrente con los habitantes de otra provincia o de otro país directamente. También cuando la provincia tenga un conflicto con un Estado extranjero, es decir, como si yo les dijera el día de mañana la provincia de Entre Ríos y Uruguay. Y después lo vinculado, como se dijo, a los embajadores y a todo el personal de diplomacia y la familia del personal de diplomacia de otros países, es decir, todos aquellos que hayan venido como parte de una delegación extranjera y estén en el país y haya algún tipo de delito o de situación puntual que refiera a esas personas, lo va a resolver la Corte de manera originaria. Y lo que esté vinculado con los privilegios y las exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter de público, es decir, no en lo personal, sino en su carácter de persona pública y de representante de otro Estado. ¿Se entiende hasta acá cuál es la jurisdicción originaria de la Corte? Sí, profe. ¿Cómo es el último, profe? Perdón. En lo concerniente a los cónsules extranjeros, pero en cuanto a sus privilegios y exenciones. Serían como los derechos con los que vienen los cónsules extranjeros al país y cómo los ejercen. Los derechos de los cónsules, de curioso más, los derechos de los consulados, y eso, ¿se lo da a cada país distinto o hay como una norma general? No, hay una norma general de cómo deben ser tratados el personal diplomático en cada uno de los países, en los países en general. Normalmente todo lo que está vinculado a la diplomacia está resuelto, mejor dicho, regulado por tratados internacionales a los que cada uno de los países suscribe. Entonces, por eso te puede pasar que hay países que no reciben, mejor dicho, no les mandan delegaciones extranjeras o no les mandan representantes de ciertos países a sus embajadas porque no garantizan muchas veces, esto es una comilla grande como la casa, porque cuando lo querés mandar lo mandas y punto, pero porque no se le garantiza el trato igualitario, el trato que merecen los cónsules. De todas maneras, es importante decirlo, siempre la diplomacia ha gozado de privilegios en líneas generales, ha sido así históricamente, más por tradición que por otro motivo. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando uno está tratando con diplomáticos a nivel legal, está tratando con ciudadanos extranjeros. Y eso hace que merezcan otro trato más allá de esta cuestión puntual de las exenciones que puede llegar a tener un representante diplomático como es el cónsul. No sé si me expliqué o me fui mucho por la rama. Claro, como que se le contempla un poquito más porque, aparte de ser ciudadano extranjero, porque tiene el cargo de cónsul, ¿no? Por la característica de su cargo, porque además estamos hablando de una persona que si el país entra en conflicto, si esos dos estados entran en conflicto, puede quedar expuesto porque puede quedar en un estado enemigo, para llamarlo de una manera. Entonces hay un montón de cuestiones que hacen que la diplomacia sea tratada con cierta delicadeza, para llamarlo de alguna manera.
Y eso es histórico y tradicional, además. Eso es importante destacar. Bueno, dicho lo que está vinculado con lo que sería la competencia originaria de la Corte Suprema, tenemos que ver qué pasa con la jurisdicción por apelación de la Corte Suprema. ¿Cómo llegamos a la Corte? Porque ustedes vieron que siempre se habla de un juicio que llegó a la Corte y que lo resolvió la Corte Suprema de Justicia, pero la realidad es que técnicamente no debería resolver todo la Corte Suprema, sino que debería resolver todos aquellos casos en los que esté en juego la Constitución. Dentro de esto vamos a encontrar dos formas de llegar a la Corte, principales. Vamos a ver que hay más, de todas maneras, pero dos formas principales de llegar a la Corte: el recurso ordinario y el recurso extraordinario. Para hacer una descripción a grandes rasgos y entendamos por qué uno es ordinario y otro es extraordinario, es porque lo indica el nombre. El recurso ordinario es el clásico recurso que va a la Corte porque siguió el caminito y está previsto como última escala o como última, no me sale la palabra ahora, pero como última instancia, la Corte. Es ordinario, ¿por qué? Porque está contemplado completamente por la norma y la norma es la que dice que el último en tomar decisiones o la última instancia en estos casos es la Corte Suprema de Justicia. Por eso es ordinario. El extraordinario de hecho es extraordinario federal, si bien está definido por ley, la realidad es que no enumera cuáles son los casos en que va el recurso extraordinario. Lo que hace es plantear el concepto, la idea de que la Corte va a analizar si existe la llamada cuestión federal, que en un ratito vamos a ver de qué se trata, para poder resolver. Y si existe esa cuestión federal, pues entonces resolvamos la cuestión. Ahora bien, volviendo. El recurso ordinario es muy taxativo y muy escueto en las posibilidades en cuanto a lo que debe tratar la Corte. Dentro de lo que sería un recurso ordinario, en primer lugar, esto está en el mismo artículo 24 del decreto 1285 del 58, pero en el inciso sexto, el recurso ordinario se va a dar en tres grandes situaciones. Es decir, recurso ordinario quiere decir se puede llegar por instancia de apelación a la Corte sin más requisitos, con una apelación común. Y en esos casos, en esa situación van a existir tres casos. El primero de ellos, cuando la nación o el Estado Nacional sea directamente parte del juicio, es decir, puede ser un particular contra el Estado Nacional, puede ser en realidad no va a ser una provincia, pues instancia originaria de la Corte, pero un particular contra el Estado Nacional va a tener la posibilidad de llegar a la Corte mediante el recurso ordinario porque el Estado Nacional es parte. Ahora bien, eso tiene un limitante, y ese limitante es el monto. Los casos en que el Estado en el que el Estado es parte, que pueden llegar a la Corte Suprema por apelación ordinaria, son aquellos cuya suma en disputa o en discusión, o sea, el valor económico del juicio, para llamarlo de alguna manera, hoy, ya la última vez que lo había actualizado, estaba arriba de los 9.800.000 pesos. Hoy ya está arriba de los 10 millones de pesos largamente. Tiene que ser un juicio de más de 10 millones de pesos para que vaya por instancia ordinaria a la Corte, siempre y cuando una de las partes sea el Estado Nacional. Esto es clásico en aquellos juicios del ámbito contencioso administrativo federal, en los que muchas veces por ahí se inicia un juicio contra el Estado porque falta el pago de algún servicio que realizó el Estado, que contrató el Estado o lo que sea, y entonces se entra por la puerta del ordinario en la apelación. El segundo caso de la instancia ordinaria, el recurso ordinario, se da con las extradiciones. Cuando se está reclamando un criminal a una persona
un criminal extranjero, ¿no? O en un país extranjero, sin necesidad de que sea de ese país, sino que puede ser argentino, cuyo juicio transcurre en el extranjero. Con la extradición también se llega por recurso ordinario a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos primero a una cuestión fundamental, como es la libertad de movimiento de una persona, el poder estar libre de una persona, y aparte, porque estamos hablando de una relación con otro Estado. Si un Estado reclama a una persona pidiendo la extradición, Argentina tiene que analizar si esa extradición se realiza o no. Y quien en definitiva va a resolver eso es justamente la Corte Suprema de Justicia. Este punto resulta interesante porque también hay una realidad. Si uno no tiene acuerdos de extradición, no tiene obligación de hacerlo. Entonces pasa mucho que muchos estados te reclaman un delincuente, para decirlo de una manera, un criminal o alguien denunciado por crímenes, y la realidad es que el Estado argentino, por no tener un acuerdo de extradición, al no tener la obligatoriedad de mandar a esa persona a ese país para que sea enjuiciada o encarcelada, muchas veces no lo hace y queda como a decisión de nuestro sistema condenarlo o no. Esto es importante también porque tengamos en cuenta que tiene mucho que ver con el carácter soberano de cada país respecto a sus ciudadanos y su justicia. Porque de esta manera, si una persona debe ser extraditada y es condenada, la condena va a cumplir en ese país, mientras que en Argentina tiene que haber un reconocimiento de todos esos delitos por lo que se la puede acusar a la persona, y además tiene que haber un juicio en el medio. Entonces, la extradición es necesaria que transcurra por los canales tradicionales de la justicia para que lo resuelva la Corte en definitiva. Y la tercera causa que vamos a tener para el recurso ordinario, podríamos decir, la tercera pauta, va a ser en aquellas cuestiones vinculadas al almirantazgo, a los embargos marítimos, a los apresamientos, cuestiones de salvamento militar, definición de legalidad de un buque, legitimidad de la patente, la regularidad de los papeles de un buque. Son todas cuestiones del derecho marítimo, básicamente. ¿Por qué? Porque esto lo va a resolver justamente, puede haber dos situaciones para que termine definiendo la Corte. Cuestiones de almirantazgo, apresamiento de embargos marítimos, son cuestiones de guerra. Normalmente uno hace un embargo marítimo cuando le declara una guerra a otro Estado y se queda con algún bien, una embarcación, etc. Luego, lo vinculado con salvamento militar, también vinculado estrechamente con el momento de guerra, pero la nacionalidad de un buque, la legitimidad de los papeles, tiene mucho más que ver, porque de nuevo estamos hablando de un buque que muchas veces o no tiene bandera o tiene bandera de otro Estado, se lo tiene que controlar, se lo tiene que seguir y no tiene los papeles regularizados. Eso va a ser competencia por apelación de la Corte, por lo que representa la cuestión en sí misma. Es una cuestión más bien de índole federal, que no podrían definir por instancia ordinaria solamente las cámaras. Entonces, de esa manera, por el valor o por lo que implican las embarcaciones de bandera extranjera o que no tengan bandera, es necesario que sea, en definitiva, la Corte quien tome esa decisión de manera regular, vamos a decirlo, de manera ordinaria. Recuerden que en este caso, con los recursos ordinarios, sí todo va a pasar por las instancias anteriores, es decir, el juez de primera instancia, la Cámara pertinente y recién después la Corte Suprema de Justicia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, hasta acá, profe. Vamos a seguir el tren de Ignacio, entonces voy a seguir. Como les dije, enfrente del recurso ordinario está el recurso extraordinario federal. El recurso extraordinario federal, más allá de su carácter de extraordinario, hemos logrado ordinarizarlo a un nivel en Argentina sin parangón. De esta manera,
la realidad es que el recurso extraordinario tiene una serie de pautas de cumplimiento que deben ser cumplidas, mejor dicho, pero muchas veces lo que pasa es que están de alguna manera estirados, están un poco forzados en algunos casos, pero la realidad es que lo que está vinculado al recurso extraordinario federal se tratan de cuestiones de excepción, básicamente. Situaciones extremas en las que, bueno, se hace preciso que intervenga la Corte. ¿Y cómo son esas cuestiones extremas? Como les dije a modo introductorio antes, tiene que existir la cuestión federal. La cuestión federal suficiente, básicamente, que es el argumento que utilizan muchas veces los abogados e incluso la propia Corte para hacer referencia a cuestión federal. ¿Y de qué hablamos cuando hay una cuestión federal? La idea de este concepto es que entendamos que va a existir cuestión federal siempre que lo que esté en disputa o en discusión sea la Constitución Nacional o el orden jurídico federal en general creado por la propia Constitución. Es decir, que cuando el conflicto implique una suerte de controversia entre las normas inferiores y la Constitución Nacional o que rompa con el orden jurídico establecido por la Constitución Nacional, en esos casos va a haber cuestión federal y la Corte se va a encontrar habilitada para intervenir, así no haya estado el juicio o el tipo de juicio que se hace referencia numerado en el decreto 1285 del 58. Ahora bien, ¿en qué situaciones y dónde está regulada la cuestión federal? La cuestión federal está regulada, perdón, la cuestión federal no, el recurso extraordinario federal. El recurso extraordinario federal está regulado por la Ley 48. La Ley 48, que es de 1860 y pico, es la que estableció el ordenamiento original de la justicia argentina y se mantiene aún vigente. La Ley 48, en su artículo 14, nos va a dar las pautas para lo que sería un recurso extraordinario federal. ¿Qué pautas tenemos para hacerlo? Vamos a tener tres aristas en este sentido. La primera de ellas, ¿va a ser viable un recurso extraordinario federal? O sea, ¿va a existir cuestión federal suficiente? Cuando lo que se esté planteando es la inconstitucionalidad de una norma, ya sea federal, nacional o provincial, frente a la propia Constitución. Y esto va a ser llamado cuestión federal compleja. ¿Cómo se llama, perdón? Cuestión federal compleja. Profe, ¿no me podía repetir un poquito porque se me cortó? Hizo un resumen. Vamos de nuevo. Yo dije que va a haber tres aristas en la cuestión federal. ¿Cuándo se puede plantear la cuestión federal y cuándo va a intervenir la Corte por recurso extraordinario? La primera de ellas es cuando una norma federal, nacional o provincial, acá les voy a achicar una arista, va a quedar en dos, pero no importa, una norma federal, nacional o provincial, tenga algún tipo de posible inconstitucionalidad, es decir, que choque contra la Constitución o vaya contra la Constitución. En este caso va a dar una cuestión federal compleja. ¿Por qué va a haber cuestión federal compleja, ya sea por leyes federales, nacionales o provinciales? Porque la cuestión federal compleja lo que implica es que hay un enfrentamiento de normas. Hay más de una norma en conflicto, por eso es compleja. Y a su vez puede ser directa o indirecta la cuestión federal. ¿Por qué? Si es directa es porque la norma cuestionada está en conflicto directamente con la Constitución. Si es indirecta, va a ser un conflicto entre dos normas de menor jerarquía, pero que ponen en riesgo el orden jurídico constitucional. Entonces, de esta manera va a haber cuestión federal
compleja porque hay más de una norma en disputa, ya sea una norma común y la Constitución o dos normas comunes. Y aparte puede ser directa o indirecta según se enfrenten a la Constitución de manera directa o que sea un conflicto entre dos normas menores. La otra arista que vamos a tener va a ser la interpretación o inteligencia de las normas. Cuando se tenga que interpretar una norma para que ésta pueda someterse de manera clara y exacta al orden jurídico constitucional. Este método es la cuestión federal simple. ¿Por qué simple? Porque básicamente lo que vamos a tener es una sola norma que lo único que se busca es su interpretación, no es que esté en conflicto con la Constitución o en conflicto con otras normas. Entonces va a ser una cuestión federal simple. De esta manera tenemos tres aristas, porque vamos a tener conflicto de cualquier norma con la Constitución, en lo que sería la cuestión federal compleja directa, conflicto entre sí de todas las normas, lo que es la cuestión federal compleja indirecta, y finalmente la interpretación de una norma para que se someta al orden constitucional, que va a ser la cuestión federal simple. ¿Hasta acá me siguen? Esto lo dispone, esto está en la ley 48 en el artículo 14. Sí. O sea, es un lío, pero sí, más o menos se entiende. Bueno, a esto que estaba contemplado por la ley 14, en el año 1909, en un precedente histórico de la Corte, en el fallo Rey contra Rocha, Rey era un tipo que, les cuento hacia el pasado, Rey era un tipo que le habían cagado la patente de un invento, no de un invento, pero sí de una forma de trabajo, los otros, los Rocha, que eran una familia. Y entonces fue a la corte y fue en queja a la corte porque entendía que la sentencia de la Cámara había sido arbitraria. Y la corte dijo que era competente en casos de arbitrariedad de sentencia. Y esta es la nueva abertura que tenemos para los recursos extraordinarios desde el año 1909. Que la cuestión federal también se puede plantear por arbitrariedad de la sentencia. ¿Qué implica arbitrariedad de la sentencia? Básicamente, una sentencia es arbitraria cuando el juez que resuelve no fundamenta la misma en derecho y en los hechos que se le trajeron a su conocimiento, sino que hace muchas veces lo que son llamadas las resoluciones dogmáticas, que expresan algo a modo de mantra, a modo de dogma, y no tiene justificación alguna. Esto es, podríamos decir de alguna manera, la última ampliación que vamos a tener de acceso a la Corte. Antes de seguir, les voy a intentar explicar cómo me lo grafico yo esto para que les sea más fácil a ustedes. ¿Vieron cuando dibujan la casa? Para el test psicológico que dibujan la casita con el techito y qué sé yo. Supongamos que la casa es la Corte. Ustedes pueden entrar a la casa por la puerta, que sería básicamente cuando aparece la competencia originaria de la Corte. Entonces entran por la puerta. También podría pasar que a la casa entren por la ventana. Entonces ahí tienen, mejor dicho no, voy a decirlo de otra manera, por la puerta de atrás, por una puerta secundaria, por la puerta del garage, por donde se les ocurra. Este es el caso en que uno usa el recurso ordinario ante la Corte. Entonces, por la puerta, competencia originaria, por la puerta principal, por la puerta de la cochera, el recurso ordinario. Luego de esto, tenemos la ventana. ¿Cómo entramos por la ventana de la Corte? Por el recurso extraordinario federal, el que está en el artículo 14
de la ley 48. Es decir, la ventana es el artículo 14 de la ley 48. A eso, la Corte le agregó una claraboya, chiquita, si quieren arriba de la puerta, y esa claraboya es la arbitrariedad de sentencia, creada justamente pretorianamente por la Corte, creada por un fallo de Corte, un leading case. Entonces, ya tienen, si en este momento me hicieron caso, dibujaron la casa, se van a dar cuenta de cómo hice el gráfico más o menos. Van a tener una entrada principal, que va a ser la competencia originaria, van a tener una entrada secundaria, que es el recurso ordinario, van a tener la entrada por la ventana, que ya es cuando empieza uno a encontrarse medio forzado a intentar ir a la Corte, que es el recurso extraordinario federal, de la ley 48, y van a tener la claraboya, que va a ser el momento en que la Corte aplica la arbitrariedad de sentencia. Ojo, este dibujo no se termina acá, y ahora vamos a ver por qué. ¿Me siguen por ahora? Sí, por ahora. Sí, está bien. En este escenario, en la década del 90, mediante una ley, la 23.774, hubo una modificación del Código Procesal. Y esa modificación del Código Procesal trajo una figura que es el día de hoy que se utiliza, que es la figura de la falta de agravio federal suficiente y que es vulgarmente conocido en los pasillos de tribunales, como dicen los periodistas, como el 280. Antes de... lo voy a decir después como colorario de todo esto. El 280 es la consecuencia de una reforma del sistema procesal argentino y de la importación de una figura de Estados Unidos. La figura que se importó era el writ, se dice W-R-I-T, of certiorari o certiorari en latín. ¿Qué es el writ of certiorari, certiorari? Básicamente era, en la figura de Estados Unidos, la posibilidad de que un tribunal inferior le consulte a su superior respecto a cómo resolver una causa. O, en su defecto, el tribunal superior se arrogaba los derechos de poder resolver una cuestión del tribunal inferior. Entonces, ¿qué quiere decir el writ of certiorari yankee? Básicamente era una forma que se tenía de llegar al tribunal superior, eventualmente una corte, y poder resolver una cuestión o destrabar muchas veces algún juicio mediante la decisión de un tribunal superior. Eso es en Estados Unidos. Esta figura, el writ of certiorari, es una figura más de arrogación, de acaecer los juicios, que una figura para repelerlos. Por el contrario, no buscaba repeler, sino que buscaba que asuman las responsabilidades los tribunales superiores. Esta figura, certiorari, un detalle, es certificación, y se llama así porque lo que se mandaba eran las copias certificadas de la causa. Esta figura se la incorpora a nuestro sistema mediante el artículo 280 y en la Argentina se la utiliza de otra manera. ¿Por qué? Porque la lectura que se hace del writ of certiorari es la facultad, en realidad en Argentina se va a llamar simplemente certiorari, es la facultad que va a tener el juez de asumir o no su competencia en una causa. ¿Cómo se resuelve todo esto? Mediante el artículo 280. La Corte dice, y es exclusivo para la Corte, el certiorari, la Corte va a definir si asume o no la competencia respecto a un tema, y si no lo asume va a decir que no cumple con los requisitos del artículo 280 del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, que esto depende mucho de la sana crítica de la Corte, de su discreción, de su
discrecionalidad en realidad, de su capacidad de decir, bueno, esto nos corresponde o no nos corresponde. Y es interesante porque en nuestro sistema se lo utiliza para lo contrario de lo que lo utilizaban en Estados Unidos, o lo que se utiliza en Estados Unidos. Acá se utiliza para frenar causas. Para que no lleguen a la Corte ciertas causas en que la Corte no se quiere expedir. De hecho, hace poco hubo un fallo en el que se habló mucho. La Corte, hace poco no, les diría esta semana, tuvo que finalmente emitir un fallo en el que hacía referencia a lo que quiere decir el 280. Porque históricamente, ustedes, no sé si por ahí no son conscientes de eso y está bien que no lo sean porque por ahí no se sometían, pero históricamente, cuando la Corte decía no voy a tratar este tema porque no cumple con los requisitos del 280, los medios de comunicación sostenían la frase la Corte confirmó el fallo de Cámara respecto a tal tema. Y la realidad es que no es una confirmación, es que no se va a referir, no se va a expedir sobre el tema porque no corresponde. No es que lo confirme, no avala ni contradice, simplemente dice que no lo va a tratar. Y hace poco, en un fallo de la Corte respecto al certiorari, justamente respecto a 280, hace un obiter dictum, lo que es llamado, me encanta porque les tiré un latín así como si nada, lo que es la parte que no es importante de una sentencia, la que no resuelve nada, para decirlo de una manera, explicando las implicancias de aplicar el 280, para que quede claro que la Corte no confirmaba sentencias, sino que simplemente no se iba a manifestar. Como les dije, el grafiquito de la casa no se terminaba en lo que les dije, la puerta, el garage, la ventana y la claraboya. Porque en definitiva el certiorari, el 280 del Código Civil del Código Procesal Civil y Comercial, lo que trae aparejado es como una forma de tapiar la ventana. Se le pone una madera a la ventana, que es el recurso extraordinario, y dice, no, 280 no aplica, no hay cuestión federal. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, profe, perfecto. Sí, pero. Bien. Entonces, perdón, el 280 entonces dice no lo voy a tocar. No es que significa estamos de acuerdo ni no estamos de acuerdo. Es no lo Claro, toco. no me corresponde hablar del tema, sería. No tengo por qué hablar del tema. Es básicamente eso. Como les dije, el dibujo de la casa igual se va a mantener vigente y ahora van a ver por qué. La siguiente figura que va a estar vinculada con la Corte Suprema de Justicia que tenemos que ver es la figura del per saltum. ¿Alguna vez escucharon hablar de per saltum? En mi vida escuché eso. No. La verdad que no. ¿Nunca? Bueno, Nunca. el per saltum, como bien indica su nombre, implica el salto. ¿Pero el salto de qué? ¿Del charquito? No. Va a ser un salto de instancia. La figura de per saltum lo que implica básicamente, para que la entendamos a grandes rasgos, es que hay un juicio en primera instancia y las partes, o alguna de ellas, considera que por la gravedad o por las cuestiones institucionales que implica ese juicio y la necesidad de una rápida resolución, debería intervenir directamente la Corte, entonces se aplica el per saltum, que es básicamente que contra la sentencia de primera instancia, en vez de resolver la Cámara respectiva, va a resolver la Corte Suprema de Justicia, para ganar tiempo y para ahorrarse este tipo de interpretaciones que puede llegar a tener las sentencias de Cámara. Eso es el per saltum. Ahora, en Argentina, el per saltum no existió nunca, nunca fue observado, nunca fue contemplado, nunca fue aplicado hasta principios de la década del 90. Es decir, que el per saltum tampoco fue una figura legal al momento de su creación, sino que fue una figura de las que se llaman creaciones pretorianas. ¿Por qué? Porque fue la propia Corte la que interpretó que se podía realizar un per saltum para llegar directamente a su instancia. ¿Cuál va a ser
fundamental para que entendamos esto, el nivel de importancia y delicadeza que puede, o no delicadeza no es un buen término, pero la importancia y la implicancia o la influencia que va a tener en la vida del Estado resolver esa cuestión o la necesidad de una resolución rápida de esa cuestión. En Argentina, como les dije, fue a principios de la década del 90, fue por una creación pretoriana y la anécdota es la siguiente. Principio de la década del 90, se está en pleno proceso de neoliberalismo, privatización de empresas, una de ellas la privatización de Aerolíneas Argentinas. Un diputado, creo que era socialista, ya les digo cómo se llamaba, Pontenda, interpone una acción de amparo con una medida cautelar pidiendo que se frene la licitación para la compra de Aerolíneas Argentinas por supuestas irregularidades en cuanto a la presentación de los pliegos, denunciando también a Dromi, que era en ese momento el ministro de Desarrollo, no de Desarrollo, tenía un nombre, cuando son los que organizan el Estado, de modernización del Estado, sería una cosa así. Esta acción de amparo con la medida cautelar fue resuelta por primera instancia favorable a lo que pretendía Fontella, es decir, se aplicó una medida cautelar suspendiendo la licitación. Esto fue apelado por el Estado Nacional pidiendo que se aplique, que se salte instancia y se vaya directamente a la Corte para que lo resuelva, y la Corte aceptó resolver por otra vez tratarse de un tema delicado en los cuales estaba en juego el funcionamiento del Estado, lo que podía afectar a las instituciones del Estado, etc. Por supuesto que cuando llegó a esa corte, que había aceptado el per saltum y que tenía ciertas características, podríamos decir, de cierta adicción hacia el gobierno en ese momento, dieron de baja la medida cautelar y se pudo realizar la venta de Aerolíneas Argentinas de manera como pretendía en su momento el Poder Ejecutivo. Así nació el per saltum en Argentina. Después de haber usado contadas veces, muy contadas veces, muy difícil que se aplique el per saltum en nuestro país. En el año 2012, hubo una batería de leyes que llevó el Poder Ejecutivo Nacional, de la mano de Cristina Fernández, al Congreso, que implicaban la reforma del funcionamiento de la justicia. Una de ellas era la 26.790, que es del año... que es de noviembre del 2012, y es la que de alguna manera legaliza el per saltum, es decir, lo incorpora al sistema normativo del per saltum en dos artículos, el 257 bis y el 257 ter. Es decir, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación tiene el 257, el 257 bis y el 257 ter. Allí, en el 257 bis, va a establecer los requisitos mínimos del per saltum. ¿Cuándo va a poder pedirse el salto de instancia? ¿Y cuáles van a ser esos requisitos mínimos? Se los voy a enumerar rápidamente, porque total, si lo quieren ver, va a estar en la propia norma, en el propio Código Procesal. La primera, que haya una cuestión federal. O sea, que sea una causa de competencia federal. La segunda, tienen que ser cuestiones acreditadas de notoria gravedad institucional. Y acá empieza el primer problema. Porque cuando hacemos referencia a la gravedad institucional, necesitamos una definición. Y la propia ley, es decir, el propio Código Procesal, define a qué se refiere con gravedad institucional. Pero cuando leemos la definición, nos encontramos que es una definición amplia. Te la voy a leer para que vean. Existirá gravedad institucional en aquellas cuestiones sometidas a juicio que excedan el interés de las partes de la causa, es decir, primer cuestión de la gravedad institucional, el interés no es exclusivo de las partes, sino que va a excederlas
no importa en cuánta cantidad de gente, pero las va a exceder. Proyectándose en el general o público, es decir, cuando se proyecte, o sea, que afecta a personas ajenas a la causa, pero que sean cuestiones que en general pueda afectar a la gente o que sean de público resultado, para decirlo de una manera, o que afecte a la vida pública. De modo tal que por su trascendencia queden comprometidas las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Es decir, la gravedad institucional, para definirla de una manera más corta, pero igual con un lenguaje amplio, va a darse cuando la cuestión que se esté tratando sea lo suficientemente grave como para que no solo afecte a las partes de la causa, sino también al grueso de la sociedad, y aparte se tiene que demostrar que lo que se ve comprometido son las instituciones del gobierno, es decir, los diferentes poderes, o en su defecto el orden constitucional en sí mismo. Entonces, la gravedad institucional tiene esta definición que en definitiva es muy amplia, porque la gravedad constitucional, la gravedad institucional en estos términos puede estar dada porque se haga referencia a un juicio por la contaminación del riachuelo o porque haya un problema de asfalto en la calle. Entonces, el per saltum acá se ve, de alguna manera, pasible de ser aplicado en muchos y diferentes escenarios. Sigo con los diferentes requisitos. Por supuesto que el tercer requisito va a ser que una solución definitiva y expedita sea necesaria, es decir, que se necesite ya que se resuelva la cuestión y que quede claro el asunto, y que sea expedita implica que sea algo rápido. Que el recurso, la cuarta cuestión es que el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho federal que se compromete, para evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera de que no se vea perjudicado el apelante sea a través del per saltum. Que no se le genere un perjuicio tan mayor o tan grande que lo que se logre en definitiva es que el derecho se convierta en algo más ilusorio que real. Básicamente va concatenado con lo que dijimos antes de una resolución definitiva y expedita. Que sea expedita requiere, de alguna manera, o trae implicado que la resolución rápida hace que el derecho no se vea tan dañado. El quinto requisito es que sí o sí va a proceder solamente contra sentencias definitivas de primera instancia o aquellas resoluciones que puedan equipararse a una sentencia definitiva, es decir, que tengan tal peso que puedan modificar un derecho. Y, por último, no va a proceder en materia de derecho penal. ¿Queda claro? Perfecto, profe. Sí. Medio que tiré mucha información junta, por eso me quedé. La propia ley, el propio artículo 57 también va a dejar claro que quien habilite la instancia va a ser la Corte Suprema de Justicia, es decir, que por el per saltum, primero nosotros apelaríamos la sentencia de primera instancia, pero va a ser la Corte la que decida si trata el tema o no. Y en el 257 ter, no se lo voy a indicar porque básicamente es una cuestión operativa, se va a dar las pautas de cómo se tiene que realizar la presentación por ante la Corte. Y en ese sentido, en esas pautas que se da, van a estar los plazos que van a correr, cómo va a tratar la Corte el tema, que pueda rechazar o no rechazar la cuestión, cuál es la procedencia del recurso, etc. Entonces, en el gráfico de la casa tenemos
competencia originaria a la puerta, competencia por recurso ordinario la entrada del garage, recurso extraordinario federal la ventana, la claraboya va a ser el recurso extraordinario federal, pero con el antecedente Rey contra Rocha, es decir, por arbitrariedad. Vamos a poder tapiar tal vez la ventana con el 280, el certiorari, y ahora vamos a hacerle la chimenea para poder entrar con el per saltum. Hasta acá, estas serían todas las vías de ingreso que maneja la Corte y la posibilidad de tapiar la ventana. Ahora bien, ¿se termina ahí? No. La Corte, además, por una acordada del año 2007, es la acordada 4 del 2007, estableció una serie de pautas mínimas formales para que el recurso extraordinario federal sea viable. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente lo que hizo la Corte, para evitar que lleguen tantos recursos extraordinarios a la Corte, que son muchísimos, son más de los que debería tratar, dispuso una serie de reglas en cuanto a formalismos para crear un filtro para llegar para poder presentar el recurso extraordinario federal. Y cuando digo esto, son filtros reales, pero bien de forma. Cantidad de hojas de una presentación, qué tipo de papel se tiene que usar, qué tipo de letra, cuántos renglones, que no sea, cuál es la forma de redacción que debe tener el recurso extraordinario que se presente. Es decir, todas cuestiones formales para evitar justamente que se hagan presentaciones masivas o sin más, sin analizar de recursos extraordinarios federales. Es decir, que en esa casa donde ya tenemos la puerta, el garage, la ventana, la claraboya, la chimenea y una posibilidad de tapiar la ventana, le agregamos además la posibilidad de meterle algún tipo de traba, una reja, si se quiere, a la ventana, para que se pueda evitar o se puedan filtrar de mejor manera los recursos extraordinarios. ¿Se entendió hasta acá la Corte? ¿Se entendió la Corte, va? Sí, profe. Los límites estos formales, digamos, es solo eso que nombraste recién, tipo, son cosas como el tipo de letra, ese tipo de Sí. cosas. No tiene ningún otro contenido que no sea el formal papel, digamos. O sea, no es que hay una cuestión de legitimidad o si corresponde o no corresponde que el tipo presente, nada de eso. Eso lo va a resolver la Corte con el certiorari, si corresponde o no corresponde. Esto es como una eliminación de primera, digamos, de entrada. ¿Qué sé yo? Para que ejemplificarte. Y para que veas cuál es la maldad de todo esto. La Corte lo que te dice es que tienen que ser 40 páginas como mucho, y en cada página tiene que haber como máximo 26 renglones. Con una letra legible no menor a 12. De hecho, con interlineado, que yo no lo puse, que creo que era de más de 1,5, tiene que ser interlineado. Tiene que tener una carátula donde se describa todo y haya un resumen de la cuestión. Y dentro de la redacción no puede ser una redacción en la que se incurra en repeticiones o que no tenga un relato claro y preciso de la causa. Es decir, la búsqueda de la Corte acá, como no puede clausurar la entrada de recursos extraordinarios por cuestiones más de fondo, lo hace a partir de la forma propia de lo que puede administrar la Corte, que sería esto. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Con esto cerramos la Corte. Nos queda ahora el Consejo de la Magistratura. Y el Consejo de la Magistratura es una figura relativamente nueva en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque fue creado, a partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del artículo 114 y la incorporación justamente de la figura del Consejo de la Magistratura,
¿Y cuál es la función, básicamente? De este sí escucharon hablar millones de veces, porque cada vez que está en conflicto con un juez, si ven, van a hablar del Consejo de Magistratura y qué decisión tomó. El Consejo ¿Controlar a creado... los jueces? ¿Cómo? ¿Controlan a los jueces el Consejo de la Magistratura? De alguna manera sí, ahora vamos a adentrarnos un poco en eso. Básicamente va a tener tres grandes funciones el Consejo de la Magistratura. La primera de ellas es la selección de los magistrados federales, tanto de primera instancia como de Cámara. ¿Cómo hacen esa selección? Básicamente a partir de concursos públicos en los cuales se presentan los que pretenden ser jueces o camaristas, y en esos concursos públicos, que es un examen básicamente, bueno, los quedan a cargo de la Corte Suprema del Consejo de la Magistratura, quien además va a armar las ternas para proponerlos al Poder Legislativo, a los senadores. Es decir, la primera función es básica y fundamental ya, selección de magistrados. La segunda es el manejo administrativo del Poder Judicial de la Nación, es decir, todo lo que esté vinculado con intendencia, con el manejo económico, con partidas, etcétera, partidas presupuestarias, cuestiones edilicias, cantidad de empleados, va a correr por el Consejo de la Magistratura. Y la tercera función básica y fundamental, que también es la que da que hablar, es el control de los jueces en cuanto a las facultades disciplinarias que tiene el Consejo de la Magistratura. Es decir, puede remover jueces el Consejo de la Magistratura, básicamente, en su toma de decisiones. En este sentido, es interesante porque ahí nos damos cuenta como órgano del Estado su importancia y su valor, porque básicamente, y ahora vamos a avanzar un poquito más sobre esto, el Consejo de la Magistratura podría hacer que un juez infiel, para decirlo de alguna manera, o que no sea probo, pueda renunciar, pueda ser echado de su cargo de juez. Ahora bien, la composición del Consejo, que ha sido materia de discusión y modificación de normas muchas veces, hoy la composición del Consejo es de 13 miembros, que es básicamente la elección es por los propios, digamos, por los pares, que se eligen entre pares. Tienen que ser 13. De los 13 van a representar una proporción al Poder Legislativo. Va a haber representantes del Poder Ejecutivo, va a haber representantes académicos y representantes del Poder Judicial y de los abogados. Es decir, en el Consejo de Magistratura se van a ver representados el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional, con diputados y senadores que van a ser nombrados consejeros también, el Poder Judicial de la Nación, no solo con representantes de magistrados de capital, sino con magistrados del interior también, con representantes de magistrados del interior también, los abogados, que serían básicamente los representantes del Colegio Público de Abogados, de los abogados de la matrícula federal, también de abogados federales del interior del país, y lo que sería la pata académica con representantes de las diferentes, normalmente cabeceras científicas, para decirlo de alguna manera, de diferentes universidades o de los centros de estudio del país. Y es interesante el Consejo de Magistratura en cuanto a su composición, porque durante mucho tiempo se mantuvo esta composición, y en el año 2012, dentro de estas normas que había propuesto Cristina Fernández respecto a la reforma de la justicia, también está la reforma del Consejo de Magistratura. Una de las cosas que proponía era la ampliación del Consejo a 19 miembros
Y esa ampliación a 19 miembros lo que traía aparejado, básicamente, era la posibilidad de llegar a un eventual control por parte del Ejecutivo. ¿Cómo era eso? Porque no solo iban a ser elegidos, iban a ampliar los miembros, sino que además esos miembros iban a ser elegidos por el pueblo, iban a ser representantes del pueblo. Algo que en el funcionamiento normal del Consejo de Magistratura no se da, porque el funcionamiento normal del Consejo de Magistratura implica justamente que sean elegidos por sus pares. Esto fue ley, se sancionó todo, pero un fallo famoso, el fallo Rizzo era el titular del Colegio Público de Abogados de ese momento, en el cual pidió que se deje sin efecto el artículo de la norma que modificaba la composición y la forma de elección de los consejeros, y la Corte hizo lugar. Entonces se volvió al sistema tradicional y hoy por hoy la forma de elegir a los 13 miembros del Consejo de Magistratura es mediante una elección entre pares. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Nos queda, para ya cerrar la clase por ver y para finalizar, la gran pata fundamental del Consejo de Magistratura, el otro gran punto polémico del Consejo de Magistratura, que es el jurado de enjuiciamiento. Es decir, como les dije, tienen facultades disciplinarias sobre los jueces federales en el Consejo de Magistratura. Estas facultades disciplinarias, ¿cómo las ejercen? Bueno, de la misma manera, de una manera muy similar a la que lo hace el Congreso de la Nación cuando está el juicio político. Los fundamentos o las razones son las mismas, están en el artículo 53 de la Constitución Nacional, es decir, el delito común, incumplimiento el delito común cuando mal desempeña sus funciones o delitos en el desempeño de sus funciones. Y el proceso es parecido por lo siguiente. Va a haber una etapa acusatoria en la cual lo van a resolver eso los consejeros de la magistratura, que sería emparentable a la etapa en la que está acusatoria de los diputados. En este caso, los consejeros de la magistratura van a definir el mérito que hay para que esto sea elevado a juicio. Entonces van a decir si el tipo... si hay hechos o actos de corrupción, van a decir si realmente se ven, si están reflejados, si son reales, van a analizar esa situación. Y en esta primera etapa se va a resolver si se eleva a juicio o no justamente al juez o al magistrado que esté siendo cuestionado. La segunda etapa ya va a ser propiamente el jurado de enjuiciamiento, que va a ser donde justamente se resuelva todo, donde se juzgue al magistrado. Quien, en este caso, el jurado de enjuiciamiento va a estar compuesto por jueces, abogados de la matrícula y legisladores. Es decir, 3 jueces, 3 abogados de la matrícula y 3 legisladores lo van a componer. ¿Qué pasa en el jurado de enjuiciamiento? El juez acusado, el magistrado acusado, el que se está analizando, puede incluso recusar, es decir, pedir que se vaya a alguno de los componentes del jurado. Algún juez, algún legislador o algún abogado. Puede recusarlos. Y ese tipo va a ser reemplazado por otro. No es que hay un voto menos, sino que va a ser reemplazado por otro. Tiene esa posibilidad. ¿Qué pasa en el jurado de enjuiciamiento? Básicamente se va a resolver si se destituye o no se destituye al magistrado acusado. Y en esto es igual al juicio político. ¿Por qué? Porque el resultado que arroje esto no implica que el tipo sea denunciado o que sea condenado por algún tipo de delito, sino que por el contrario, lo que implica es que va a perder su calidad de juez y va a ser juzgado como una persona común.
Porque mientras es juez, no puede ser juzgado por pares. ¿Me expliqué? Sí, sí, pero o sea, si deciden que es culpable, por así decirlo, recién ahí pasa a ser juzgado como una persona común. Claro, va a ir a los tribunales ordinarios, digamos. Y acá viene un punto más. ¿Qué pasa si al tipo no le encuentran nada? Porque esto lo resuelve el jurado de enjuiciamiento mediante una mayoría absoluta. Es decir, como son 9, con el voto de 5 ya estaría resuelto. Ahora, si no le encuentran algo, o si no lo ven, si no lo encuentran culpable, lo que va a pasar es que el magistrado acusado va a retomar sus funciones y va a volver donde está cumpliéndolas, es decir, en el juzgado o en la cámara que le corresponda. Pero, en definitiva, también hay que entender que las consecuencias que tiene o los efectos que tiene son de similares características al del juicio político. La realidad es que en los hechos la mayoría de los jueces, si están muy sucios, se jubilan antes de caer en el juicio, en el jurado de enjuiciamiento, antes de que el Consejo de Magistratura resuelva. Siempre pasa lo mismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que me quieran plantear? Una consulta rápida. Sí. En el caso de que el juez o el acusado quiera reemplazar a un miembro del jurado, ¿a quién es el reemplazante? ¿Lo elige? ¿Cómo se elige, digamos? Normalmente los jurados de enjuiciamiento están compuestos por sorteo, digamos, por gente del Consejo de Magistratura por sorteo. Cuando se lo reemplaza, se debería sortear uno diferente y listo. No es que el acusado va a decir, no, está Juancito, pero yo quiero a Pedrito. No, está Juancito, no me gusta, bueno, Juancito se va y después sorteamos, puede salir Pedrito o Robertito, cualquiera. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo más que me quieran preguntar, plantear? Si tomo este silencio como que no, son libres de mí, empiecen el fin de semana, no sé si lo empiezan, yo sí, y nos vemos el martes. Dale, gracias, profe. Buen fin de... Buen fin de. Chao, profe. Buen fin de. Chao, buen fin de. Chao, profe.